El día de hoy vamos a hablar acerca de los hidrocarburos alifáticos y nos toca hablar de los alquenos. Ya habíamos visto de que se dividen en saturados y aquí están los alcanos, pero en este momento vamos a hablar de los alquenos, que son los hidrocarburos alifáticos insaturados. Bien, vamos a ver la diferencia entre los alcanos y los alquenos. Ya habíamos mencionado de que tienen una unión simple entre los dos átomos de carbono para formar una molécula que se denominaría alcano, la función química alcano, a diferencia que en el caso que vemos aquí los alquenos, ¿sí? Tenemos dos átomos de carbono que tienen un enlace doble, por lo cual este nos da como función química un alqueno. Al que nosotros identifiquemos aquí el grupo funcional, que es la doble enlace, nosotros ya observamos que es un alqueno. También en los que son insaturados tenemos el otro grupo, que es alquino, que es cuando hay una triple enlace, que eso veremos después. Muy bien, comenzamos con los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos cuyas moléculas contienen doble enlaces como vimos anteriormente. Tienen doble enlace en los carbonos. Como todos sus carbonos no están saturados, es decir, utilizados con los hidrógenos, se denominan también como hidrocarburos insaturados o alefinas. Los átomos de carbonos que poseen el doble enlace tienen hibridación sp2 o trigonal, ¿sí? Eso de ahí lo vimos en la estructura de Lewis. Nosotros sabemos que los átomos de carbono tienen 4 enlaces y en el momento de acá también tienen enlace sp2, lo que vamos a ver a futuro. Bien, tenemos lo que son propiedades de alquenos y nos enfocaremos en propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, citarlo en breve, físicas, la solubilidad. Estos alquenos son insolubles en agua. De hecho, solamente pueden ser solvente en sustancias o solventes orgánicos no polares. Por citar uno, benceno, éter o cloroformo. Aquí hay 3 ejemplos. Cuando hablamos de densidad, recuerde que la densidad es la cantidad de materia que tiene en una sustancia, lo que indica que este alqueno es menor denso que el agua. Es decir, que si nosotros mezclamos estos dos, tenemos la tendencia que el alqueno suba, porque tiene menor materia, ¿sí?, dentro de su sustancia. Por eso el agua es más densa. El estado físico. El primero de los alquenos tenemos el eteno, que es la unión de 2 carbonos. Ahí tenemos de 3, de 4, y ese se llama propeno y buteno. Esto lo encontramos en forma natural como gas. Cuando está formado este alqueno de 5 a 15 carbonos, tenemos como líquidos. Cuando están formados en su estructura de más de 16 carbonos, pues los encontramos en estado sólido. Ahora vamos a hablar de los puntos de fusión y ebullición, que es muy importante tomar en cuenta este detalle. Cuando habíamos hablado de los estados de agregación, de tanto lo que es gaseoso, líquido y sólido, habíamos mencionado que hay 2 factores interesantes que cambian su estructura. Por ejemplo, cuando hablamos de temperatura, cuando hablamos de presión, estos cambian y obviamente alteran el número de carbonos. Por lo cual, vamos a ver lo que son las propiedades químicas de los alquenos, ¿sí? Las propiedades químicas de los alquenos. Primero, los alquenos son más reactivos que los alcanos, debido a que poseen este doble enlace que tú ves ahí, que muevo con el mouse. Tienen doble enlace, ¿sí?, a diferencia que los que tenían los alcanos, que tienen un enlace simple. Este doble enlace de carbono, ¿sí?, está formado por un enlace sigma, que significa un enlace frontal entre estos dos átomos de carbono. Tiene un enlace pi, que es más débil. Son enlaces que se encuentran en estas órbitas que se pueden enlazar con otros átomos, por setearlo así, con el cloro, ¿sí?, y formar otro alqueno, que después aprenderemos a dominarlos. Bien, las reacciones típicas de los alcanos involucran el rompimiento de los enlaces pi, con la formación de 2 enlaces sigma, ¿sí? Aquí, encima, de una forma tridimensional, nosotros tendríamos aquí enlaces
que serían los pi. Y esos son los que tienden siempre a unirse a otros átomos. Vamos a hablar de las propiedades físicas que hablamos anteriormente. Bien, nosotros decimos que factores como tanto la presión y la temperatura pueden influir en el estado natural de estos hidrocarburos. Y en este caso, por ejemplo, si tenemos una temperatura ambiente con una atmósfera de presión, más o menos observa aquí lo que dice eteno. Recuerda lo que es eteno. Eteno es la unión de dos carbonos con enlace doble, porque estamos hablando de aquí, de la función química de los alquenos. ¿Por qué termina en eno? Ahora, cuando estamos hablando de que su estructura tiene hasta 4 carbonos, llegar al butano, lo encontramos en estado de agregación gas. ¿Sí? Igual forma, si en su estructura este alqueno tenemos la unión de 5 carbonos a 18 carbonos, lo encontramos en estado líquido. Ahora, a partir del carbono 19 en adelante, lo podemos encontrar en estados sólidos. En muchas literaturas cambian, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos encontrar de carbono 5 hasta el carbono 15 y otros dicen del carbono 15 al carbono en adelante lo encontramos en estado sólido. Pero lo que sí queda claro es que entre mayor número de carbono cambia su estado de agregación, ¿sí? De gas, líquido y sólido. En cuanto a su solubilidad, como habíamos hablado en antes, ya que como compuestos apolares que son estos alquenos, o muy poco polares, son insolubles en el agua, ya que el agua es, ¿sí?, un compuesto, una mezcla polar. Pero estos alquenos son solubles en líquidos no polares, como ya habíamos mencionado, el benceno, el éter y cloroformo. Seguimos hablando de los puntos de ebullición. El punto de ebullición por el factor temperatura, ¿sí? Crecen con el aumento en el número de carbonos. A ver, cuando tenemos mayor temperatura, lo que hacemos es observar que crece un aumento, ¿sí?, del número de carbonos, pero en cuanto a las ramificaciones, como habíamos visto en los ejemplos anteriores, disminuyen. El caso contrario en el punto de fusión, ¿sí? Fusión, unión, aumenta también a medida que se forman mayor números de átomos de carbono, ¿sí? Se unen mayor número de átomos de carbono. Y como habíamos visto anteriormente, una de las propiedades físicas de este alqueno es que entre mayor número de carbono se transforma un estado sólido. Aquí nos indica que la densidad de igual forma cambia. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que a mayor número de carbonos que tenga el alqueno, tendrá un aumento de densidad, porque cada uno de ellos tiene una densidad menor a 1 gramo de centímetro, ¿sí? A 1 gramo por centímetro cúbico. Lo que indica que a medida que aumenta este enlace de carbono, aumentar el enlace de carbono, lo que estamos aumentando también es la densidad de este alqueno. Vamos a hablar en cuanto a las nomenclaturas. Al igual que los alcanos, debemos observar el número de carbonos que tengan en su estructura, ¿sí? En la cadena principal, nosotros debemos observar si tiene 2, 3, 4, así sucesivamente, ¿no? Que lo conforman. Ahora, aquí, a diferencia de los alcanos, habíamos hablado de que ahí tenemos el metano como inicial. Acá no. Acá estamos hablando de que tenemos un enlace doble entre 2 carbonos. Entonces, si nosotros tenemos doble enlace, significa que tenemos en esta estructura 2 átomos de carbono. Y cuando habían 2 átomos de carbono, se denominaba con el prefijo et. ¿Sí? Y como nosotros identificamos que tiene doble enlace, es un alqueno, por el cual se denomina eteno. Eteno. Y si tiene 3, recuerden, con los alquenos pasaba lo mismo. Tenemos que identificar que su cadena principal, ¿cuántos carbonos tiene? Aquí tenemos 1, 2, 3. Si ustedes me siguen con el mouse,
tenemos 3. Y cuando tenían 3, se ponía el prefijo prop. Como nosotros identificamos que tiene doble enlace, significa que es un alqueno, por lo cual se denominaría propeno. Ahora, présteme atención en el cuarto. Cuando están 4, ¿sí?, carbonos en la rama principal y nosotros ubicamos aquí, ¿sí?, el grupo funcional, el doble enlace nos dice que es un alqueno, pero aquí nosotros debemos colocar la posición, ¿sí?, donde está ubicado este doble enlace. Es decir, debemos de anteponer la posición del carbono. Por eso usted encuentra aquí 1 buteno. Si usted cuenta de izquierda a derecha, contaría 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Pero de derecha a izquierda es 1, 2, 3, 4. Ahora, debemos tomar siempre el número más cercano al doble enlace. Como tú puedes ver, ahí está carbono primero. Se encuentra el doble enlace con el segundo carbono, por el cual le ponemos 1 buteno. Pasamos al siguiente. Vea usted en el quinto. ¿Qué quiere decir? El número de carbonos en la rama principal hay 5. Y verificamos, nos vamos hacia la derecha. Encontramos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Como usted puede ver, es un pen. Como nosotros ubicamos el doble enlace, nos indica que es un hidrocarburo alqueno. Entonces se denomina penteno. Pero, ojo aquí, el nombre final no es penteno. Debemos anteponerle el 2, porque debemos identificar la posición donde se encuentra el doble enlace. Si contamos de derecha a izquierda, contamos 1, 2, 3, 4, 5. Estaría en el puesto número 4. Pero recuerde, ¿cuál es la regla? Siempre debemos contar del lado que esté más cerca al doble enlace. Y si nosotros nos dirigimos de izquierda a derecha, tenemos 1, 2. En el segundo átomo, nosotros tenemos este doble enlace. Y así sucesivamente tenemos que ir ubicando, por ejemplo, al hexeno, al hecteno, al octeno, noneno, deceno, y si está hablando de 11, ¿sí?, carbonos dentro de la cadena, se llamaría un deceno. Explico. Tomemos como referencia aquí al deceno. Observe, por favor. En la columna del deceno, usted puede tener aquí deceno. ¿Qué significa? Que tiene 10 carbonos. Ojo con este detalle. Aquí, ustedes ya han visto en videos que les he puesto de que hay también fórmulas condensadas. ¿Qué quiere decir con eso? Para estar poniendo CH2, 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 se lo condensa entre paréntesis y se pone un índice. Es decir, que hay 7 veces CH2. Por eso la fórmula que usted encuentra, a donde yo estoy moviendo el mouse, CH2, doble enlace, CH y abreviado. Entre paréntesis, CH2, 7 veces. Y por último, tenemos CH3. ¿Qué significa eso? Si nosotros contamos carbono 1, carbono 2, carbono 3, más los 7 carbonos que están ahí, encontramos que tenemos 10 carbonos en la rama principal. Y si nosotros tenemos 10 carbonos, ¿qué significa? Que tenemos un deceno. De, porque tiene 10 carbonos. Eno, porque hemos encontrado que dentro de su rama principal hay doble enlace, lo que significa que es un alqueno. Ahora, ¿por qué le ponemos 1? Bien, debemos siempre identificar la posición del doble enlace. Y si nosotros contamos de izquierda a derecha, lo encontramos que en el primer carbono se enlaza al segundo, por lo cual se denomina un deceno. ¿Sí? Bien, vamos a ver ejercicios. ¿Sí? Vamos a ver ejercicios.